Bueno, este lunes, pasadas las 2 de la tarde, se anunció desde la Junta Central Electoral que se había llegado a un acuerdo, que yo digo preliminar, para decirlo de alguna manera, entre las autoridades de la Junta y los delegados de los partidos, para que las elecciones municipales que fueron anuladas cuando estaban en proceso, se celebren el próximo 15 de marzo. Si supongamos que no haya ninguna oposición a esa fecha, ¿tú piensas que eso ya diluye la posibilidad de una crisis que se prolongue y resuelva los entuertos que hubo en este intento de comicio que se anuló? Bueno, escoger una fecha va cerrando los temas de conflicto. Escoger una fecha que está dentro del Es un paso periodo importante. que le da la ley, o sea, ya se va tomando, ya se despeja el asunto de que si viene una reforma constitucional o no, o sea, se van aclarando cosas. O sea, que si se escoge una fecha, ahora faltan cosas por hacer, porque cómo darle credibilidad a la Junta. Los partidos, si los partidos siguen en su dime y te diré, va a ser difícil, pero a la vez, en un proceso electoral, hay un dime y te diré. Sí. Porque un proceso Está electoral esta es... fecha, pero se supone, y yo si fuera delegado de un partido digo, sí, vamos a ponernos de acuerdo en esta fecha. Ahora bien, yo necesito una respuesta que se investigue qué fue lo que pasó y que me den seguridad de que no va a ocurrir. Bueno, tienen que... o sea, hay que decidir finalmente qué método se va a usar de votación, porque realmente para la población, aquí va a haber mucho, vamos a suponer, si mantienen el automatizado, No, pero eso ni la pensarlo. gente tiene mucha aprensión. Yo no sugeriría eso. Yo sugeriría que tomen todas esas computadoras y se las donen. Supongo que esas son computadoras regulares que se pueden usar. Yo no sé si son solo usables para Porque elecciones, fueron diseñadas para algo así. Yo no sé si podrá tener otro uso, ya sabrán los expertos pero en si eso. pueden tener otro uso, que yo no lo sé, no, la verdad, pero si pueden tener otro uso, que le den otro uso, o quizás en algún país las quieran. Ahora, aquí hay que parar el gasto de la Junta Central Electoral. Aquí se gasta innecesariamente en elecciones. No puede ser que la Junta Central Electoral gaste tanto dinero organizando elecciones y no puede ser que también aquí se gaste tanto dinero en campaña. Esas leyes que han aprobado no han servido de nada porque las hicieron así, o sea, con demasiado holgura para el financiamiento de campañas. Entonces, el despliegue de publicidad, por ejemplo, y el gasto que hay en una cantidad de cosas es muy alto. Entonces, aquí hay que gastar con prudencia porque no puede ser que si se van a hacer elecciones separadas, se gaste tanto dinero. Entonces, aquí hay que pensar en cómo hacer las elecciones de manera que se gaste menos. No se pueden comprar aparatos cada vez que hay una elección. Para eso mejor que imprima la boleta de papel. Sobre todo que en las dos ocasiones que se ha No hecho han esa servido. inversión no han servido y se han pagado. No han O sea, servido el porque Estado ha sido timado. los aparatos de la Junta de Terminaron Roberto almacenados, arrumbados Rosario ahí terminaron arrumbados y quizás estos van por el mismo camino y también no han servido nada más que para crear problemas. y hasta es que pagan para almacenarlos, Sí, si se quieren conservar la pero no sé para qué tecnología, los están se llevan conservando. unos almacenes especiales que se paga por eso. Pero ¿cuál es el objetivo de Yo conservarlos no sé, un si no se museo de están la haciendo? antigüedad Yo tecnológica. no, la verdad yo no entiendo. Rosario, en medio de todo esto, ocurrieron algunas cosas. Por ejemplo, surgieron posiciones un tanto extremas, si se quiere, porque hubo quienes dijeron no investiguen y que se use la ley y en el marco de la ley que haya consecuencias, castigo, si alguien resulta responsable. Otros dijeron no, la solución está en la calle. Convocar manifestaciones, que la gente se mueva y presione no solo la renuncia de los jueces, sino algún tipo de reforma que haga más transparente todo el tema de las elecciones y la relación entre partido y junta. Eso es precipitado, convocar a protesta. Bueno, convocar a protesta ayer me pareció sumamente precipitado, o antes de ayer, porque lo que el país necesitaba en ese momento no era protesta, el país necesitaba ver lo que estaba pasando, entender lo que estaba pasando y
espera hacia dónde se dirijan las cosas. Incluso en la cobertura en que yo participé, yo lo que hice fue lo contrario. O sea, yo le dije a la gente, si usted puede quedarse en su casa, quédese en su casa y haga alguna actividad en su casa o en la casa de alguien. Pero convocar a protestas ocurriendo una situación así, me parecía inapropiado. Pero más que eso, también, aquí la gente no está por tirarse a la calle a morir. Y cuando digo a morir no es que van a matar a todo el mundo, pero sí hay la posibilidad de que si tú te envuelves en cualquier altercado, entonces te cree problema. Una protesta bien hecha hay que hacerla con tiempo. Y los organizadores de protestas lo saben. O sea, tú no puedes decir, oh, vamos para la calle ahora. No, las protestas requieren de un tiempo para ser organizadas bien. Si no, lo que ocurre son acciones aisladas o de un grupito en donde pueden producirse problemas. Además de que dicen, mira, eso fracasó, no fue mucha gente. Porque También, si son improvisadas. si tú llamas a una protesta improvisada y no va la gente, entonces te van a definir como que tú fracasaste. Ese es un factor a considerar. O sea, una protesta procede, por ejemplo, si pasan ya varios días y la situación se va empeorando y no se ve un intento de buscar una solución aceptable a un problema, entonces ahí procede que se diga, bueno, vamos a organizar una protesta y que se organice bien y que se convoque de manera amplia para conseguir la mayor participación posible. ¿Tú piensas que este no es un buen momento para llevar reivindicaciones a la calle, a exigirlas en la calle? En este momento no. No. Estamos en medio de un proceso electoral y la verdad es que puede haber mucha indignación por muchas cosas. Es cierto que hay mucha indignación por muchas cosas, incluso muchas que no tienen que ver con el tema electoral, otras tienen que ver con el tema electoral. Pero en este momento preciso, no creo que van a llegar muy lejos, porque para que tú logres grandes protestas, necesita que los grandes partidos las convoquen. Y esos partidos no están en eso. Y esos partidos no están en eso, esos partidos están tratando de sortear procesos electorales para ganar posiciones. Bien, hay otro tema que tú siempre lo has tocado y en eso tú no tienes a la mayoría quizá apoyándote como en otras cosas, pero tú eres muy firme en tus convicciones. No, en muchas cosas no tengo la mayoría apoyándome, pero yo digo lo que pienso. Lo que tú piensas. Yo en eso sí que no. Desde cuando se comenzó a hablar en los 90, yo recuerdo que asistí a un par de actividades en que tú estabas, del asunto de celebrar las elecciones separadas, tú nunca estuviste de acuerdo. Cuando se reformó aquella vez la Constitución, después de la crisis de 94 y todo, y de vez en cuando tú has tocado el tema. Viendo las cosas así desde aquella época hasta ahora, ¿tú sigues pensando que no es buena idea esa separación de elecciones? Bueno, primero quiero aclarar, yo no estaría de acuerdo con que en este momento se haga ninguna reforma constitucional. No, ahora no. Para hablando, que eso quede claro, porque de una vez comienzan a confundir. No, ahora sería un ruido. No, o sea, eso no. No, ahora mismo yo no creo que ahora debe no, hacerse. no se debe volver atrás ahora. Pero como aquí de vez en cuando la cambian, la próxima vez que la cambien, yo insistiré nuevamente en lo que siempre he insistido, que la unifiquen. Fíjate el disparate que se hizo en la Constitución del 2010. ¿Cuál fue ese disparate? Que en la Constitución del 2010, que recuerda que el del 94 en adelante, o vamos a decir, la Constitución del 94 establece que a partir del 96 se hacen elecciones separadas cada 2 años. Presidenciales una, congresionales municipales la otra, y así se hizo. Hasta que en enero del 2010, cuando se promulga la Constitución en el gobierno de Leonel Fernández, ahí se establece 6 años para los funcionarios electos, congresionales y municipales, que fueran electos en mayo del 2010. O sea que esos que ganaron, que eran la mayoría del PLD, Leonel siendo presidente, se llevaron 6 años en el Congreso y en las alcaldías. Exacto. ¿Y qué estableció esa Constitución? Que justificó los 6 años en base al argumento de unificar las elecciones en el 2016. O sea que la Constitución del 2010 unifica las elecciones para el 2010, de manera que le dio a su gente, mayoritariamente, que eran los congresistas y de gobiernos municipales, 6 años.
Pero ¿qué hace esa misma Constitución? Que para el 2020, separa nuevamente las elecciones. Solo las municipales 3 meses antes de las presidenciales, que ahora se juntaron con las congresionales. No hay cosa peor que hacer unas elecciones en febrero en este país. ¿Por qué? En diciembre la gente está en fiesta navideña y el gobierno tiene licencia para regalar, con lo cual le va a dar siempre una ventaja clientelar, no importa quién esté en el poder, llámese PLD, PRM, fulanito, perencejo. En enero está el béisbol, que ocupa la atención de este país, y a veces llega hasta principios de febrero. En febrero es el carnaval, es el día del amor y la amistad, que cae 14, aquí había elección el 16, con lo cual el 15 nadie pudo seguir celebrando porque no se vendía bebidas alcohólicas y demás. Entonces eso es un disparate, hacer elecciones en febrero. Pero ¿por qué yo me opongo a la separación de elecciones? Desde la década del 90, porque he sido sumamente consistente y es cierto. No, yo lo recuerdo. He tenido a la inmensa mayoría de los comunicadores, de los sociólogos, de los politólogos en contra y de los políticos también. Porque la República Dominicana es un país pequeño, la República Dominicana no es una república federal, la República Dominicana se ha dividido en demasiados municipios y distritos electorales por una sencilla razón, no por democracia, no por eficiencia, sino para darle empleos a los activistas de los partidos políticos. Más de 300 tenemos, más de 330 y tanto. Tenemos 158 municipios y más de 235 distritos municipales. Los distritos municipales son un buen disparate. ¿Por qué? Porque un director de distrito municipal con subdirectora, y digo así porque el 92% de los distritos municipales tienen hombres de directores. Para llantar ponen una mujer de segunda. Y 3 vocales o 5 vocales, dependiendo del tamaño, no tienen capacidad técnica para hacer nada. Hay ciudades del mundo que tienen casi o igual la población de este país y son un municipio. Muchas. O sea, Nueva York tiene un alcalde. Pero Bogotá igual. Y es una ciudad gigante. Taipei igual. Exacto. México tiene 3 veces la población de este país. Entonces, el Distrito Federal. aquí han dividido este territorio en pedacitos. Y otra cosa, muchísimos de esos municipios, peor aún con los distritos municipales, pero muchísimos de esos municipios tienen 20,000, 25,000, 15,000 habitantes. ¿Qué pasa? Si tú tomas esa cantidad de habitantes y dices, bueno, en elecciones separadas participa el 50%, tú estás hablando de que van a ir 7,000 personas a votar, divide eso entre los partidos que compiten, o sea, tú ganas una alcaldía en un municipio pequeño. Es menos porque tú dices 15,000 habitantes, pero de eso hay los niños que no votan, o sea, También, que es menos todavía. Exactamente, quita los niños, los menores de edad de la población. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces, aquí se ha fragmentado eso, porque el clientelismo político es tan amplio de todos los partidos, de todos, porque ellos lo han dividido, todos han estado de acuerdo con dividirlo. Sí, ahí todos están de acuerdo, por el asunto de que entienden que ellos no van a decir que están en contra para que no voten en su contra. Entonces, nosotros Y ya hay amenaza de crear 2 provincias más a partir de La Vega, dividiéndola más, Jarabacoa y Constanza. Y un amigo mío vegano diciendo, van a dejar el parque y la catedral nada más. Bueno, y Gurabo también hay un proyecto de convertirlo en distrito municipal. Bueno, entonces seguimos fraccionando. La única razón para eso es crear más puestos electivos y administrativos para los activistas de los partidos políticos. Que quede eso claro, eso no es democracia, eso no es eficiencia en lo absoluto. Esa es la razón. Pero aquí insisten en fragmentar el territorio, aquí insisten en que separar las elecciones evita el arrastre, y a mí me da mucha risa, porque el dato empírico, numérico está ahí, excepto en el 98, por la muerte de Peña Gómez, que le hicieron el lío en el 96 y no lo dejaron ganar porque Balaguer hizo el Frente Patriótico con el PLD y se muere Peña Gómez. Claro, en el 98, estando el PLD en el poder, ganó el PRD. Y que el PLD todavía no había crecido. Un partidito novato que no tenía gente. Lo cargó Balaguer. Y lo cargó Balaguer. Sí. Fuera de ese evento, muy puntual,
En el 2002 ganó las elecciones separadas el PRD, que estaba en el Ejecutivo. Incluso incrementó el número Claro. de En su el 2006 provincia. y en el 2010 ganó el PLD, que estaba en el Ejecutivo. O sea que la evidencia empírica es que el partido que está en el poder tiende a ganar las elecciones separadas, sean municipales solas, sean municipales congresionales, lo que sea. Entonces, si la evidencia empírica no convence a nadie, yo lo lamento, pero yo he insistido por décadas en que este país debe tener elecciones conjuntas. Y los hechos te están dando la razón. Bueno, Porque están los números ahí, no me los estoy inventando yo. no, no, es así, ha ocurrido así, que quien tiene el Ejecutivo Controla controla los las demás. elecciones separadas, porque Ahora yo te invertiría. además va menos gente, porque tú, mira, aún se ganar en arrastre, que no se gana, pero aún tú tienes otro problema, como participa menos población, menos ciudadanía, va menos gente a votar. Entonces, esos gobiernos tienen menor legitimidad, porque si en las presidenciales se mueve el 70% a votar y en las separadas se mueve el 50%, tú estás perdiendo, o sea, en promedio, tú estás perdiendo un 20% de electores que no están siendo, bueno, no están siendo representados. Claro, tú dirás, pero no quisieron votar, pero hay menos representatividad real. Entonces, por todas esas razones, yo he dicho mil veces, que es mejor hacer elecciones conjuntas. Vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que se haga reforma constitucional En ahora. este momento no. No, pero como aquí no duran mucho haciéndola, cuando la hagan en el futuro, que lo tomen en cuenta. Que recuerden tus artículos y van a encontrar las razones ahí. Exacto. Bueno, hay otra cosa también que de nuevo ha vuelto en este momento a surgir, y es precisamente, no exactamente si se ponen de acuerdo para después hacer un cambio constitucional, pero sí como afinar algunas cosas para que se eviten problemas. Por ejemplo, tuvimos la ley de partidos, que ha sido enmendada en muchísimas partes. ¿Tú piensas que debe darse algún acuerdo para que de nuevo se discute una ley, pero haciéndola un poco más, menos confusa, que no deje esos problemas que dejó esta, que la atacaron de inconstitucionalidad, se le enmienda un artículo, el otro y el otro y el otro? ¿Tú piensas que se debe llegar a un acuerdo para una nueva ley de partidos? No ahora tampoco, por el problema en que estamos. Bueno, como yo no tengo una visión tan positiva de la acción de los políticos, en teoría yo te diría, sí, que muy bien. En la práctica es difícil. Aquí no hay un compromiso de los políticos para mejorar el sistema político. A ellos les interesa mucho que se mantenga. Ellos no quieren que se le vaya totalmente de la mano, eso no. Pero no hay un gran interés de mejorar el sistema político, por un lado. Y por otro lado, aquí hay una estructura económica que a la gente se le olvida. La gente quiere una democracia de país súper desarrollado, de país donde hay más igualdad y demás. La gente quiere una súper democracia en una economía de la pobreza. Porque aquí es verdad que crece la economía. Y aquí es verdad que se han reducido los niveles de pobreza. Eso es verdad, está medido y los datos están ahí, los organismos internacionales están ahí. Pero este país sigue siendo un país de bajos salarios, donde la inmensa mayoría de la gente gana poco con relación al costo de la vida. Entonces, cuando tú tienes una distorsión económica así, es muy difícil generar una gran política, es muy difícil, por ejemplo, que los empresarios quieran una real competitividad, porque ellos se benefician mucho del clientelismo, del acceso al Estado. Tú necesitarías un empresariado más moderno, más competitivo, que calcule mejor para su rentabilidad, que aumentando salarios van a tener mayor consumo. Para ponerte algo muy simple, los empresarios dominicanos apuestan al mínimo posible. Y para llevarlo ahí hay que forzarlos un poco. En vez de pensar en cómo ellos aumentan o distribuyen mejor el pastel que produce. Para ensanchar su propio mercado.
Exactamente. Sería la lógica, ¿no? Exactamente, sobre todo en un país donde, si bien es cierto que aquí se importan muchas cosas, pero también aquí se consumen muchas cosas que se producen aquí. No, y las importadas, hay gente que tiene empresas También de que tiene empresa de importación. importación. Entonces, yo pienso que este desbarajuste político que uno a veces ve o que uno siente un día más que otro o que mucha gente siente que es o sea, mucha gente se siente inconforme, insatisfecha, tú lo ves como lo expresan en las conversaciones, en las redes sociales y demás. Todo eso tiene que ver con que hay una realidad que no hay de parte de los sectores de poder, no hay ningún sector de poder aquí que realmente, honestamente, esté apostando a un mejoramiento sustancial de la economía y de la política. Y esas dos cosas no van separadas. Esas dos cosas tienen punto de unión importante. Y todos esos comunicados y llamados de las asociaciones empresariales, ¿tú piensas que eso no pasa Bueno, ellos tiran comunicados, sí, de que, en una bueno, coyuntura en coyuntura determinadas y no sé qué, pero a la hora de tú decir, miren, vamos a ver, vamos a pensar esta economía, ¿cómo hacemos esta economía más próspera para más personas? no se comprometen? Ahí es difícil conseguir el compromiso. ¿Cómo hacemos para que realmente haya una base impositiva adecuada, que no afecte fundamentalmente a los sectores más desposeídos con impuestos regresivos como es el ITEVIS, que incluso muchos empresarios se quedan con el ITEVIS que colectan? Ahora, cuando tú comienzas a hablar de esas cosas, inmediatamente... Se espantan. Exactamente. Entonces, ahí es donde se da, en última instancia, el tranque. Y si aquí hay corrupción, y si aquí el Estado es la fuente, la matita de la riqueza de mucha gente, y si aquí el Estado es donde aspiran a llegar muchas personas, es porque aquí no hay muchas opciones tan buenas en el sector privado, porque cuando tú vas a una economía desarrollada, la inmensa mayoría de la gente no depende del Estado. Ni trabaja en el Estado. O sea, ni para trabajar, o sea, ni para su ingreso regular, ni para un beneficio, para nada. Entonces, así tú puedes hacer elecciones un martes cualquiera, día de trabajo, como hacen en Estados Unidos. Que salen del trabajo, votan o votan antes y después o van van al trabajo. durante el almuerzo. No se paraliza nada. Y no se paraliza nada, un día de trabajo. Sí. Vamos a otra pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Rosario Espinal. Bueno, qué bueno que toques esa parte, que no es la que se suele ver en política, porque en la política no solo hay que ver a los actores directos, que son los políticos y los partidos, también esos sectores de la sociedad tan importantes como el empresariado tienen mucho que ver con la calidad de la democracia. Y como tú dices, no podemos aspirar quizá a una democracia de esa del primer mundo si la gente vive aquí en condiciones paupérrimas en gran medida, ¿no? Entonces es como cuando se habla de la policía, por ejemplo, se le quiere exigir o se quiere exigir una policía de primer mundo con salario de quinto mundo y unas condiciones laborales de esa gente que yo creo que nadie la va a aceptar, que no sean la gente que se dedica a eso porque no tiene otra cosa. Entonces hay como un doble rasero, aquí hay mucha hipocresía con eso. Claro, claro. Bueno, mucha pose, aquí hay mucha pose y muchas peticiones de que hagan mejoría, de que no sé cuánto, pero aquí no hay sectores dispuestos a contribuir realmente. Y por eso señalaba lo de la economía, porque realmente es como imaginar, sí, aquí podemos tener derechos ciudadanos, aquí podemos tener un Estado no clientelar. El Estado es corrupto aquí, porque el Estado es una fuente de enriquecimiento. O sea, porque no hay forma de poner reglas, porque enriquece a muchos sectores, incluidos sectores empresariales, incluidos sectores medios. Aquí ha crecido la clase media. ¿Sabes por qué? Aquí ha crecido la clase media porque ciertamente ha habido un proceso de crecimiento del pastel económico, porque la República Dominicana son 3 países en uno. Tres en uno. Países ¿Cuáles en son uno. esos 3? Ajá, mira, está el país República Dominicana con aproximadamente 10 millones de habitantes. Está el país turístico,
con ahora, no sé, 6 millones, 7 millones que entra. Ese es un país que consume también. O sea, que durante el año tú vas, hay épocas en que hay más, hay épocas en que hay menos, pero esa es una población que entra a consumir a este país. El turismo, el 80% de los productos agrícolas que usa el sector turístico se produce en la República Dominicana. O sea que tú tienes una población que no es dominicana, pero que llega aquí y que Y consume. demanda cosas. Y tú tienes Haití, donde se exporta legalmente e ilegalmente. Porque Debe ser, yo no sé cómo está, pero hace un tiempo los economistas decían que era el único socio con el cual teníamos superávit totalmente, en el comercio. porque nosotros exportamos mucho a Haití e importamos poco, Muy poco. desde Haití. Entonces, cuando tú sumas todo eso, realmente o sea, República Dominicana puede producir mucho, porque está produciendo no solamente para 10 millones de habitantes, está produciendo para toda esa población. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tú comparas eso con, qué sé yo, un país centroamericano, por ejemplo, que no tiene turismo y que no tiene un socio comercial o un país vecino al que un le mercado exporta, cautivo ese. al que le exporta tantas cosas a bajo costo incluso. Y entonces esa economía le va a dar más trabajo crecer, porque tiene que crecer en función de su propia población o de productos que exporta a Estados Unidos, a Europa, a los grandes países consumidores. Pero la República Dominicana también exporta a esos países. Por eso en ese sentido, República Dominicana es igual a otros que exportan hacia los países de las grandes economías. Pero ya fuera de eso, la República Dominicana tiene el flujo de turistas y tiene Haití, que no produce casi nada, y de donde es más fácil llevar cosas es de la República Dominicana. Porque incluso el comercio informal, Haití no lo puede tener con Bahamas, ni con Jamaica, ni con Estados Unidos, ni con México, ni con nadie. El comercio informal de Haití es con la República Dominicana. Y mueve mucho dinero. Todo el comercio de la frontera, por ejemplo, todos los comerciantes que tienen almacenes en la frontera, o sea, todo el comercio que se da en la frontera es una exportación dominicana, muchas veces completamente indocumentada, en el sentido de que no hay buenas estadísticas de cálculo sobre qué se da ahí. Entonces, todo eso ha producido, bueno, uno podría agregar también economía ya ilegal, pero no me voy a meter en eso, porque yo no tengo datos de la magnitud de esa economía tampoco. Pero cuando uno hace la sumatoria de todo eso, eso ha producido un crecimiento del pastel económico en la República Dominicana, que ha llevado a un crecimiento de las capas medias. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha concentración de la riqueza en la República Dominicana. Se ha distribuido un tanto en las capas medias, o sea, ha llegado a las capas medias y por eso las capas medias han crecido, pero no ha sido una distribución que haya cerrado sustancialmente las desigualdades de clase en este país. Ese es, vamos a decir, el gran reto nuestro. Ese es un reto grandísimo del cual la gente no quiere hablar, ni habla, porque si hablan suenan marxistas y el marxismo pasó de moda y no sé qué cosa. Pero esos son temas importantísimos en los países capitalistas. Exacto, contrario a lo que se pueda pensar, eso es lo más capitalista que hay. Exacto, si tú hablas de eso, porque aquí hay si tú hablas de eso, no es solo un problema del marxismo, ese es un problema central del capitalismo. Claro. La lucha que hay en el capitalismo central, en Europa, en Estados Unidos, tiene que ver con la distribución de la riqueza. La indignación que hay cuando se ha producido, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dio el movimiento Ocupar Wall Street y todo eso, en España con los indignados, en Alemania, en Francia, todos esos movimientos se han basado en una crítica a la desigualdad del capitalismo existente ahora. Y eso que tú dices de una clase media que sea más sólida, con capacidad de demanda, eso es ensanchar el mercado para los capitalistas. A ellos les conviene que tenga capacidad de consumo. Claro. Y a los de abajo también subirlos para que realmente se produzca un mayor nivel de consumo. Pero eso requiere de una racionalidad capitalista
que no sea una racionalidad capitalista que yo llamo de plantación. O sea, hay una... Explícame esa tesis. Me podrán decir que no la llame capitalista porque es mercantilista o precapitalista, pero Sí, yo sí. la voy a llamar capitalista. Le voy ¿En a qué dejar el consiste nombre. de plantación? El capitalismo de plantación es ese es un capitalismo de hiperexplotación. ¿Por qué aquí hay haitianos trabajando? Porque cuestan mucho más barato, no hay que pagarle Porque seguridad aquí la social, no gente hay- detesta a los haitianos y quisiera que desaparecieran todos. pero para explotarlos los quieren. Y como yo digo, aquí quisieran que los haitianos trabajaran de 7 a 7. De 7 o 6 de la mañana a 6 o 7 de la 12 horas noche. consecutivas. Después de eso, se fueran a Haití a dormir, a cenar, a desayunar, volvieran al otro día. Que tuvieran familia allá, hijos allá. O que se fueran al cielo, quizás en el cielo le brindan cena, dormitorio, desayuno, le dan la comida para que bajen con una cantina. Y que no usaran hospitales, que no se enfermaran, que no tuvieran hijos, que fueran a las escuelas, que no hubiera nada de eso, sino que trabajaran, que recogieran el café, el cacao, cortaran la caña, que hagan los túneles, los edificios, bla, 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 bla. Pero que no hicieran presencia aquí. Y que no lo vean. Y no te dejes ver mi hijo, porque si te vi me asusto. Eso es lo que quisieran los dominicanos. Entonces eso es imposible. Si tú tienes una masa laboral, porque al empresariado y al Estado lo ha permitido, porque es una masa laboral, una mano de obra barata, son seres humanos que comen, que necesitan vivienda, que se reproducen, que además que es una población joven, la que migra, que se reproduce, que van a las escuelas los hijos, que se enferman. Como hacen los dominicanos en Estados Unidos, en España, en Puerto Rico Donde y quiera donde quiera. que fueron, ellos no vienen a dormir aquí y a cenar aquí y al otro día se van y cogen un avión a trabajar allá. Entonces, en esos países tienen que ver a los dominicanos, tienen que aceptar a los niños en las escuelas, tienen que aceptarlos en los hospitales si se enferman, tienen que alquilarle un lugar para vivir y todo lo demás. Entonces yo creo que aquí lo primero que este país necesita es dejar la hipocresía. La hipocresía. Sí, aquí hay demasiado hipocresía. Eso sería el primer paso. Aquí hay tanta hipocresía política. Perdón, cuando tú dijiste lo de capitalismo de plantación, es porque tú lo semejas al trato que se le da a los haitianos. No, pero en plantación me refería, puse el caso de haitiano porque es el más llamativo, Sí. pero yo me refiero al capitalismo de plantación. Tú tomas el sector turístico, por ejemplo. Sí, qué maravilla, crea empleos, bla, bla, bla. Pero la inmensa mayoría de los empleos del sector turístico son de bajos salarios, aún para dominicanos. O sea, si tú limpias un hotel, si tú eres cocinero en un hotel, tú eres dominicano, lo que sea, mucama. la inmensa mayoría de los trabajos en el sector turístico son de bajo salario. La inmensa mayoría de los trabajos en zonas francas son de bajos salarios. Entonces, eso es sector formal, donde supuestamente ya se pagan beneficios de seguridad social, porque ya son empleados formales y todo eso, pero son trabajos de bajos salarios. Entonces, cuando enfrentemos esos problemas, cuando mejoremos la condición social, económica de vida de la mayoría de la población dominicana, entonces podremos tener una mejor democracia, entonces podremos tener un mejor Estado. O sea que eso primero hay que dejar esa hipocresía y faltan muchos años para eso. Ojalá que no falten tanto, ojalá que se den cuenta. Ojalá que se den cuenta que no debería faltar tantos años y que siempre es mejor utilizar los tiempos de vacas gordas para mejorar aún más y no esperar los tiempos de vacas flacas que siempre llegan inevitablemente, porque cuando llegan los tiempos de vacas flacas y no se han puesto controles, no se ha guardado para los tiempos malos, entonces la crisis golpea más duro. Muchas gracias, Rosario. No podíamos terminar de mejor manera. Qué bueno. Me encantó eso del capitalismo de plantación. Muchas gracias y también a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que más en acento.